Como proyecto final a la materia de gestión de riesgos, a nuestro grupo le tocó tratar el tema de gestión cuantitativa y cualitativa de riesgos positivos y negativos en proyectos gubernamentales. Debido al acelerado crecimiento poblacional y de tránsito vehicular en las zonas circundantes de la ciudad de Guayaquil, como son los cantones de Durán y San Borondón, esto ha creado una incomodidad en los miles de usuarios que utilizan estas vías de acceso a la ciudad de Guayaquil diariamente. Las vías actuales fueron diseñadas para comunicar a la ciudad de Guayaquil con las regiones de la Sierra y la Amazonía, pero actualmente este tránsito se le ha sumado el movimiento de personas que desde las zonas anteriormente mencionadas se transfieren desde sus hogares hacia sus trabajos, especialmente en las horas picos, ocasionando congestión vehicular. A fin de descongestionar las vías de acceso que vinculan los cantones de San Borondón y Guayaquil, las municipalidades suscribieron un convenio para llevar a cabo el proyecto de la construcción del puente San Borondón-Guayaquil sobre el río Daule y sus viaductos de acceso, los cuales crearían una nueva opción para las personas que se movilizan desde las vías a San Borondón. El proyecto propuesto se encuentra ubicado alrededor del río Daule, con los siguientes límites: al norte y al sur el río Daule, al este el Liceo Panamericano y al oeste la planta de tratamiento de aguas El Tornillo. La construcción del puente fue adjudicado mediante licitación pública al consorcio Enlace 780, consorcio creado por las compañías Verdú y Eurofins. Como contrato se estipulaba que ellos recibirían por parte del municipio de Guayaquil un anticipo del 30% del monto del contrato y ellos deben financiar el 70% restante. Una vez entregada la obra, a los 6 meses de la entrega, el municipio de San Borondón comenzaría a pagar su parte a un plazo de 10 años. El proyecto tiene como alcance entregar 8 ítems, los cuales son: primero, los ramales de viales sector Guayaquil. Básicamente es una estructura de hormigón que conectará la autopista Narcisa de Jesús con los viaductos sector Guayaquil, existiendo ramales de acceso y descarga hacia el puente. Segundo, viaducto sector Guayaquil. Estructura mixta de hormigón y acero que conectará el puente principal con los 3 ramales de la ciudad de Guayaquil. Tercero, el puente sobre el río Daule. Estructura mixta de hormigón y acero de 780 metros de longitud, diseñada con 4 carriles, 2 de ida y 2 de regreso. Cuarto, viaducto metálico San Borondón. Estructura mixta de hormigón y acero que conectará el puente principal sobre el río Daule, con las vías de acceso a la vía San Borondón. Quinto, vía de acceso sector San Borondón. Estructura de hormigón que conectará vía San Borondón actual con los viaductos metálicos San Borondón. Sexto, solución vial paso elevado sobre avenida San Borondón, en el sector Liceo Panamericano. Estructura de hormigón y acero en las avenidas San Borondón. Séptimo, construcción y puesta en servicio de la subestación. Estación eléctrica que servirá para abastecer de corriente eléctrica a instalaciones de estación El Tornillo. Y octavo, la instalación del colector de aguas servidas de 48 pulgadas en la avenida José María Egas. Construcción de colector de hormigón para aguas servidas en reemplazo del colector antiguo ubicado en la avenida José María Egas. Es importante indicar que dentro del alcance de este proyecto también se encuentran los trabajos de iluminación de vías y los trabajos de señalización. El contratista Enlace 780, para poder cumplir satisfactoriamente con el contrato y lograr obtener un beneficio económico al final del proyecto, es requerido que planifique adecuadamente y optimice sus recursos, el uso de sus recursos, tiempos programados para tareas y como se vio en la materia, muy importante, considere todos los riesgos que puede conllevar la ejecución de este proyecto. Como una parte correcta de la gestión del proyecto, el director del proyecto líder, en conjunto con su equipo de trabajo, elaboraron documentos de planificación y control, como son los cronogramas de actividades, la estructura de desglose de trabajos, hoja de recursos y la matriz de riesgo, entre otros. Un análisis básico para el control de proyectos será el análisis de las actividades que cumplirán un rol crítico en la sensibilidad de la duración del proyecto.
Este análisis permitirá tomar decisiones para el cumplimiento contractual de tiempos. La Municipalidad de Guayaquil y San Borondón, luego del análisis financiero del proyecto, estipularon que el costo del proyecto considerando los entregables detallados ascendía alrededor de los 89,5 millones y se dispondría aproximadamente 2 años para la construcción del proyecto. El consorcio Enlace 780 para la ejecución del proyecto ha requerido contar con equipos especiales y para la ejecución de tareas como son el hincado de pilotes sobre el río. Y todo trabajo que ha efectuado debe llevar un control de calidad, los cuales se han ido realizando mediante ensayos no destructivos, por ejemplo en el caso de la soldadura, para garantizar la calidad del trabajo. Para el desarrollo del proyecto fue necesario establecer claramente las responsabilidades asignadas a cada recurso para la correcta ejecución de las tareas. Para tal efecto, se utilizó la matriz de asignación de responsabilidades RACI, en el cual se establecieron los 4 roles que pueden tener los recursos. Así tenemos al encargado de ejecutar la tarea, al responsable que se ejecute la tarea, el consultado por alguna información o capacidad específica y el informado de los avances y resultados de la ejecución de las tareas. Para la cantidad de recursos que se requieren en la construcción del puente, fue necesario hacer una variante al formato, para lo cual en las columnas se asignaron los roles y en las celdas los recursos. Tenemos la diapositiva que nos presenta los 10 recursos más utilizados de los 88 asignados al proyecto. Como rol de encargado estamos presentando los 10 primeros recursos utilizados. Como rol de responsables también se presentan los 10 primeros recursos asignados a este rol. Como rol de consultados se presentan los 10 primeros recursos utilizados en este rol y como rol de informante a los 10 primeros recursos que fueron utilizados bajo este rol. Con respecto a la estructura de desglose del trabajo o EDT, para la construcción del puente de San Borondón, Guayaquil, sobre el río Daule y viaducto de acceso, tenemos una duración aproximada de 743 días. Inició el 18 de febrero del 2016 y se tiene establecido que la fecha de finalización sería el 24 de diciembre del 2018, con un presupuesto estimado de 89 millones de dólares. En la diapositiva estamos presentando los 3 primeros niveles del desglose del proyecto. Tenemos la planificación, la ejecución, la supervisión, el proceso de comisionado, la entrega y cierre de proyectos. Para la planificación se estableció 25 paquetes de trabajo, lo que corresponde al 28% de la distribución del total de paquetes de trabajo. Para la ejecución se tiene 61 paquetes de trabajo, lo que corresponde al 69% de toda la distribución. Para la supervisión, el proceso de comisionado, la entrega y cierre de proyectos, se estableció un paquete de trabajo. En este punto se va a realizar el análisis cualitativo de los riesgos del proyecto. Se ha empezado por definir una escala de probabilidad en la cual también se van a establecer de alguna manera cuál es el apetito del proyecto hacia el riesgo. De esta manera se ha definido tanto para costo y para tiempo rangos de valores y días que pueden ser impactos muy bajos, moderados, altos y muy altos. Luego se ha realizado un registro de riesgos que ha pasado primero por la identificación de ellos.
Como se puede ver en la matriz, se han identificado riesgos técnicos, riesgos comerciales, riesgos externos. Asimismo, como el concepto de riesgo no solamente trata de amenazas, se han listado también 10 oportunidades que se encuentran en el desarrollo de este proyecto. Identificar los riesgos, a más de tener el conocimiento sobre ellos, implica declarar cuál es el riesgo. La declaración del riesgo pasa por establecer su causa, su riesgo, su efecto. También parte de la identificación los ha categorizado en ciertos tipos, como riesgos de mano de obra, normativa, naturaleza, interesados, gobiernos, materiales, entre otros. Luego, como se puede ver en la matriz, se ha establecido junto a los expertos y junto a la experiencia de la constructora cuál es la probabilidad de que uno de estos riesgos vaya a suceder. Es así que se los ha puesto de manera porcentual en una sola columna. Luego se pasa a ver cuál va a ser el impacto en las dos variables, o en este caso en los dos factores que se han establecido, donde va a afectar el riesgo, que son costos y tiempo. Vamos a arrancar por tiempo. Se ha identificado cuál es el número aproximado de días que afectaría la ocurrencia del evento de riesgo señalado. Por ejemplo, en el primer riesgo, en el R001, se establece que si esto sucede, va a tener un impacto de 20 días de retraso en el proyecto. También al lado se han identificado, en concordancia con el cuadro de escala de probabilidades, cuál va a ser el impacto o cómo se considera el impacto de la ocurrencia de este evento en el proyecto. En este caso se lo ha establecido como 0,1. ¿Por qué? Porque se definió que en la primera tabla se definió que riesgos que tengan un impacto entre 7 y 30 días van a estar con 0,1 bajo. En este caso, como el evento podría tener un impacto de 20 días, es bajo y se le ha dado la categoría de 0,1. De igual manera, en costos se ha establecido, junto a los expertos y a la experiencia de la constructora, cuál es el valor aproximado que va a afectar la ocurrencia de ese evento, poniendo nuevamente para el riesgo 001, que es $28.000. Y de acuerdo a la tabla de escala de probabilidades, se establece que el riesgo es de 0,05, es decir, muy bajo. ¿Por qué? Porque se encuentra, como lo analizamos en tiempo, dentro del rango de categoría muy bajo. Posteriormente, se ha establecido la severidad. ¿Qué es la severidad? Es solamente la multiplicación, el producto de probabilidad por ponderación. Se lo hizo, como se puede ver en la tabla, para tiempo y para costos. Esto nos dice cuál es el grado de severidad final de este proyecto, basados en la ponderación y la probabilidad. Luego, estos valores que nos dan como producto en el riesgo 001, 0,03 y 0,01, se los ubica más bien en el cuadro de la matriz de probabilidad e impacto. ¿Para qué? La finalidad es saber cuál va a ser la respuesta para la ocurrencia de ese evento, donde se los va a categorizar la respuesta como aceptarlos pasivamente, aceptarlos activamente, mitigar el riesgo, evitarlo. Sin embargo, en este caso, las dos estrategias, tanto para tiempo como para costo, establecen que se debe aceptar pasivamente. Luego, estos riesgos, los más significativos, van a pasar a ser analizados en la etapa del análisis cuantitativo. En todo caso, eso ha sido el proceso del análisis cualitativo de los riesgos del proyecto que estamos analizando. Los que tengan un impacto entre 7 y 30 días van a estar con 0,1 bajo. En este caso, como el evento podría tener un impacto de 20 días, es bajo y se le ha dado la categoría de 0,1. De igual manera, en costos se ha establecido, junto a los expertos y a la experiencia de la constructora, cuál es el valor aproximado que va a afectar la ocurrencia de ese evento, poniendo nuevamente para el riesgo 001, que es $28.000. Y de acuerdo a la tabla de escala de probabilidades, se establece que el riesgo es de 0,05, es decir, muy bajo. ¿Por qué? Porque se encuentra, como lo analizamos en tiempo, dentro del rango de categoría muy bajo. Posteriormente,
se ha establecido la severidad. ¿Qué es la severidad? Es solamente la multiplicación, el producto de probabilidad por ponderación. Se lo hizo, como se puede ver, en la tabla para tiempo y para costos. Esto nos dice cuál es el grado de severidad final de este proyecto, basados en la ponderación y la probabilidad. Luego, estos valores que nos dan como producto en el riesgo 001, 0,03 y 0,01, se los ubica más bien en el cuadro de la matriz de probabilidad e impacto. ¿Para qué? La finalidad es saber cuál va a ser la respuesta para la ocurrencia de ese evento, donde se los va a categorizar la respuesta como aceptarlos pasivamente, aceptarlos activamente, mitigar el riesgo, evitarlo. Sin embargo, en este caso, las dos estrategias, tanto para tiempo como para costo, establecen que se debe aceptar pasivamente. Luego, estos riesgos, los más significativos, van a pasar a ser analizados en la etapa del análisis cuantitativo. En todo caso, eso ha sido el proceso del análisis cualitativo de los riesgos del proyecto que estamos analizando. Análisis cuantitativo. Para el análisis el 90% en el tiempo establecido, exceptuando lo que pueda pasar como la ruta crítica o las tareas que nos puedan afectar en la ejecución en la culminación del mismo. Con un escenario optimista e ideal, el proyecto podría culminar el 24 de diciembre del 2018 y un escenario pesimista de culminación del proyecto el 25 de enero del 2019, es decir, tendríamos un retraso de 30 días al existir cualquier variación en el cronograma de ejecución. Para nuestro análisis realizaremos el análisis de sensibilidad sin riesgos, donde nuestro diagrama de tornillo o diagrama de barras nos puede indicar qué tareas o qué actividades son las más críticas y que pueden afectar el desarrollo del proyecto. Posterior a la ejecución de nuestras simulaciones, también podemos identificar el gran probabilístico, en el cual se establecen fechas de inicio y terminación de proyecto más probable, los cuales, como ya se había mencionado anteriormente, nuestra fecha más tardía de finalización sería el 21 de enero del 2019, es decir, 30 días después de la fecha ideal de culminación, debido a que puede existir algún tipo de inconveniente o retraso en las actividades que están descritas como tarea crítica. Posterior tenemos el análisis bivariado del proyecto sin riesgos. Para este tipo de análisis establecemos la probabilidad de culminar el proyecto en un tiempo y costo menor al establecido, previamente indicado en la línea base, para lo cual la línea base se puede identificar en el gráfico de dispersión, donde actualmente el inicio del proyecto, vuelvo a recalcar, es el 18 de febrero del 2016 y la finalización el 24 de diciembre del 2018, con un monto aproximado de 89.604.552,60 de inconveniente o retraso en las actividades que están descritas como tarea crítica. Posterior tenemos el análisis bivariado del proyecto sin riesgos. Para este tipo de análisis establecemos la probabilidad de culminar el proyecto en un tiempo y costo menor al establecido, previamente indicado en la línea base, para lo cual la línea base se puede identificar en el gráfico de dispersión, donde actualmente el inicio del proyecto, vuelvo a recalcar, es el 18 de febrero del 2016 y la finalización el 24 de diciembre del 2018, con un monto aproximado de 89.604.552,60 establecido en la línea base. Posterior se realizan las gráficas de dispersión para identificar el comportamiento de cada una de las actividades del proyecto.
Analizando estas últimas figuras correspondientes a la línea base del proyecto y el gráfico de dispersión, la probabilidad de culminar el proyecto en el tiempo y costo establecido, en base al tercer cuadrante, tiene el 27.1% de que pueda existir retraso. Esto podemos evitarlo con mitigando los distintos riesgos que se identificarán en el análisis cuantitativo de riesgos. A continuación voy a tratar el tema de análisis cuantitativo con riesgos del proyecto propuesto, que es la construcción del puente de San Borondón-Guayaquil sobre el río Daule. Pues bien, previo a este análisis con riesgos, existió un análisis previo que mi compañero detalló anteriormente, en el cual se describía todo el análisis cuantitativo sin riesgos. Para este caso, incluiremos todos los riesgos definidos en el registro de riesgos del proyecto, donde podremos determinar en cuánto se incrementará los costos y el tiempo del proyecto o fases para poder cumplir con todos los paquetes del trabajo del mismo. Además, podremos determinar la probabilidad de culminar el proyecto en el tiempo y costos propuestos, asumiendo la ocurrencia de los riesgos en mención. Para este análisis de cuantitativo con riesgos, utilizaremos una distribución probabilística PER con una incertidumbre mínima del menos 10% y máxima de más 10%. Definiremos la ruta crítica del proyecto con la ayuda de la herramienta Project, además de seleccionar todas las actividades críticas para ser ubicadas como variables de salida y de la vinculación de los riesgos del proyecto. Teniendo todos los datos y con la ayuda de la herramienta ARRISC, nosotros procedemos a realizar las simulaciones del cronograma de actividades que a su vez la pasamos a Excel. Entonces, procedemos con la primera simulación, que haremos la simulación de la duración, del proyecto. También haremos la simulación con respecto al tiempo y también con respecto al costo. Para este caso, con respecto al gráfico de barras que podemos observar en la diapositiva, nosotros tenemos una duración del proyecto que es de 744 días, ¿sí?, propuestos en la línea base del proyecto. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Al nosotros incluir los riesgos dentro de esta simulación, podemos observar un incremento en el tiempo y que es muy visible, ya que nos estamos sobrepasando aproximadamente con 357 días después de la fecha de finalización propuesta en la línea base. Es decir, que tendríamos un retraso en la entrega del proyecto de casi un año, por lo que es necesario monitorear uno a uno los riesgos durante todo el transcurso del proyecto de inicio a fin, con el fin de evitar la ocurrencia de los mismos. Pero existen riesgos los cuales no son previstos y que pueden ocurrir, y debemos estar conscientes del tiempo y del costo que se adicionará al tiempo. De igual forma se ven afectados en la simulación, ya que al nosotros incluir todos los riesgos que ubicamos en el registro, prácticamente estamos terminando el proyecto un año después, que sería en la fecha del 2020. Con respecto a los costos, tenemos también un incremento, el cual se puede denotar en la lámina. Tenemos una probabilidad del 90% de que el costo final del proyecto sea incrementado en 3 millones aproximadamente. Recordemos que nuestro proyecto inicial o la línea base del proyecto que nosotros tenemos está prácticamente en 89 millones de dólares, y con el aumento con la inclusión de los riesgos de nuestra simulación, aterrizamos el valor prácticamente en 92 millones de dólares. Tal cual como mostramos en el registro de riesgos, vemos un incremento de casi 3 millones de dólares que tendríamos como un fondo de contingencia del mismo. La probabilidad de que el proyecto culmine en un menor tiempo o en un menor costo establecido en la línea base está ubicado en el tercer cuadrante de este gráfico de dispersión, con una probabilidad del 40%, y el peor escenario que tendríamos es que el proyecto sea ubicado en el primer cuadrante con un 11% de probabilidad de sobrepasarnos en el tiempo y en el costo establecido al inicio del proyecto. Como podemos observar en la siguiente lámina,
con respecto a las reservas de contingencia, el valor monetario del proyecto, asumiendo la ocurrencia de los riesgos identificados previamente, es de 3 millones de dólares. Para el caso de este proyecto, la mayoría como lo dije hace un momento, la mayoría de riesgos identificados son previsibles o conocidos, porque al realizar el análisis de registro de riesgos nos basamos en proyectos anteriores. Como son proyectos constructivos, tenemos la facilidad de que por lo general hay una recurrencia de los riesgos. Es decir, que nosotros, esta reserva de 3 millones forma parte de la línea base del costo del proyecto y se lo debe tomar de esta manera porque no sabemos si va a ocurrir o no va a ocurrir alguno de los riesgos, pues, ¿no? Bueno, como conclusiones de nuestro proyecto, nosotros podemos determinar que para el desarrollo metodológico que será implementado y puesto en práctica, los mismos permitirán visualizar los resultados óptimos de la fase de gestión de recursos y la ejecución del proyecto. La ejecución del proyecto tomará un tiempo establecido de 744 días. Para la asignación de recursos se utilizó la herramienta Project, con el cual se verificó que no exista sobreasignación de recursos para las tareas indicadas. Para minimizar el riesgo de retraso, como se visualizó en los resultados del análisis cuantitativo, se deberá asignar una mayor cantidad de recursos, hombre-máquina, para realizar varias actividades simultáneamente y que de esta manera se precautelará el desarrollo del proyecto hasta la fecha establecida. Todos los riesgos encontrados en la etapa de planificación del proyecto fueron objeto de priorización y análisis tanto cuantitativo como cualitativo, donde se estableció que todo riesgo es calificado de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo, y de que en el caso que ocurriera, el peor escenario que nosotros tendríamos es que se incrementaría el costo prácticamente en 5 millones de dólares con un tiempo máximo de alargamiento del proyecto casi de un año, de 180 a 360 días. Y bueno, una vez realizado el análisis bivariado del proyecto, tenemos un 27.1% de probabilidad de culminar el proyecto en tiempo y costo menor al establecido en la línea base del proyecto. Muchas gracias.